Vamos un poco leyendo desde los evangelios, ¿verdad? Esta experiencia que vivieron los apóstoles, los discípulos, las mujeres, ¿verdad? Todo el grupo que seguía a Jesús y que lo había acompañado desde Galilea hasta Jerusalén. Y en Jerusalén habían vivido esa gran tragedia del apresamiento de Jesús, ¿verdad? Y también del proceso, después el martirio, la condenación y después la subida al Calvario y su muerte en la cruz y la sepultura, ¿verdad? Para ello tuvo que ser algo terrible, pues asombroso. A pesar que Jesús ya se lo había dicho, ya se lo había anunciado, que Él iba a padecer y que después iba a morir y resucitar, a pesar de eso ellos no lo habían entendido. Ellos habían quedado confundidos con eso, porque no era fácil aceptar que una persona que se está diciendo a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Mesías, que tiene que morir por nosotros y que al morir por nosotros se va a entregar por nuestra salvación, pero que Él después al tercer día va a resucitar. Es algo totalmente fuera de lo que ellos podían entender. Ellos sabían que al final las almas iban al Seol y que las almas de los justos gozaban de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero no conocían y no reconocían lo que el Señor le estaba diciendo. Su mente no estaba capacitada para agarrar lo que Cristo le estaba comentando con respecto a su propio futuro, a su propio destino, a su propio final, ¿verdad? Y después entonces, ¿qué ocurre? Ellos se espantan. Prácticamente el Evangelio de Juan nos relata que estaban solo las mujeres y Juan, el discípulo, ¿verdad? Amado. Los demás desaparecidos, ¿verdad? Posiblemente desde lejos o escondidos, ¿verdad? Los demás evangelios también nos hablan de las mujeres. Muchas veces las mujeres tienen esa capacidad de la firmeza, de la sencillez, de la humildad. También era porque en aquella época posiblemente a las mujeres no la intervenían como a los hombres. A los hombres lo trataban inmediatamente de rebelde, pero a las mujeres la dejaban quieta, porque las mujeres no participaban en todo, estaban un poco como excluidas, ¿verdad?, de todo lo que era la sociedad. Claro, eran parte de la familia, fundamento de la familia, del matrimonio, pero en la vida pública, política, social y religiosa, ellas no aparecían con el mismo rol de los varones. Y por eso entonces las mujeres tenían como esa capacidad de estar, ¿verdad?, sin dejarse aplastar, sin renunciar a su fidelidad a Cristo y al mismo tiempo dolorosamente afectada. Y entre las mujeres también María, la madre del Señor, como lo menciona también el Evangelio de San Juan. Pues bien, después que sepultan a Cristo, evidentemente ya todo el mundo dijo, bueno, se acabó, ya el negocio se acabó, ya la gran aventura se acabó. Bueno, el Señor dijo algo, pero no lo entendemos. Y se quedaron escondidos en el mismo sitio donde el Señor había realizado la última cena, en el cenáculo, ¿verdad? Y dice también el Evangelio que estaban escondidos y asustados. Vamos a leer qué dice. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Ellos no podían creer lo que estaban viendo, lo que estaban escuchando. El Señor presente entre ellos. Piensan en un espíritu, ¿verdad? No están pensando en lo que realmente había acontecido. Y Él le dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies.
Y como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le presentaron parte de un pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Fíjense, el Señor le comprueba a ellos su realidad plena de resucitado en cuerpo y alma. No es un fantasma, no es un espíritu, ¿verdad? No es un ánima, como decimos nosotros, ¿verdad? Sino era realmente Jesús en carne y hueso resucitado. ¿Usted han visto alguna vez un espíritu? A ver, levanten la mano. No, ¿verdad? ¿Y alguna vez usted han visto una persona muerta que después está fuera de la tumba y que coma y comparta y habla? No, y lo pueden tocar y lo sienten que está vivo, que tiene cuerpo, que lo pueden sentir, ¿verdad que no? Bueno, eso fue la experiencia que sacó a los discípulos, a los apóstoles, a las mujeres de la duda que ellos tenían. Expresan una incredulidad, un asombro, un miedo, y pasan de esa condición a algo que le va cada vez más alegrando, maravillando. Imagínense ustedes, alegrándose y maravillándose de lo que estaban viendo, tocando, escuchando y palpando. Cristo resucitado. Es decir, que entonces la fe de ellos empieza en ese momento desde la experiencia personal y de todo el grupo de los discípulos, la experiencia de encontrarse con Jesús resucitado. Y el mismo Evangelio de Lucas precisa, el de Juan también, que estaban a puerta cerrada. Es decir, que él no tocó la puerta para entrar, sino a puerta cerrada se presentó el Señor. Es decir, que el misterio de la resurrección de Cristo tiene una realidad totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Es algo que a nosotros nos puede dar una conciencia, una corazonada tan profunda, que solo eso nos permite creer de verdad que Jesús ha resucitado. Y nosotros queremos también empezar este pequeño retiro tomando en cuenta que muchas veces nosotros somos creyentes y no creyones, ¿verdad? Somos creyentes. Y nosotros vamos a misa. Y nosotros participamos de la Eucaristía. Y nosotros sabemos que en la Eucaristía se realiza la consagración del pan y del vino ofrecido y que se transforma en cuerpo y sangre de Cristo. Y sabemos también que estamos comulgando cuando recibimos la hostia y tomamos del cáliz o tomamos de la hostia intinta en el vino consagrado, que ya es la sangre de Cristo. Todo eso lo sabemos. Todo eso lo aceptamos, pero no se nos quita el velo. Nuestro corazón queda velado. Sabemos del misterio, aceptamos el misterio, que en el cuerpo y la sangre de Cristo, del pan y del vino consagrado, está presente nuestro Señor, pero al mismo tiempo no logramos participar con plenitud ese misterio. Queda envuelto en la necesidad de nosotros de ir descubriéndolo. Y fíjense, eso es como la cebolla. Cuando ustedes están pelando una cebolla, que se dan cuenta que para irla pelando, le quitan la primera capa, y le quitan otra capa, y le quitan otra capa, hasta el final llegar al centro de la cebolla, ¿verdad? El misterio de Dios es como una cebolla. En la medida que tú lo vas abriendo, tú vas llegando al centro. Y cuando tú llegas al centro, ¿qué es lo que hay en el medio de la cebolla? El corazón de la cebolla, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando estamos pelando una cebolla cruda? Nos hace llorar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que el misterio de Dios, en la medida que lo vamos abriendo y en la medida que el misterio de Dios se va desvelando y realizando en nosotros, crea en nosotros una emoción espiritual tan profunda que ya todo nuestro sentir está totalmente conmocionado con eso.
Pero normalmente cuando nosotros estamos en la Eucaristía, en la Santa Misa, no siempre vivimos de una forma tan profunda y tan íntima esta experiencia. Ahora imagínense ustedes los apóstoles que pasan de la experiencia del Cristo muerto a la experiencia del Cristo resucitado. Una persona que compartió con ellos en vida, que ellos vieron que lo mataron, lo crucificaron, murió, exhaló su espíritu, lo ungieron, lo enterraron y que está allí vivo, presente entre ellos. Qué experiencia terriblemente fuerte, estremecedora, que tuvo que cambiar su corazón. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de la fuerza de la experiencia eucarística. No nos damos cuenta de la fuerza de la experiencia de esta palabra que es Cristo, que se hace totalmente vivo en el sacramento de la Eucaristía, que fue justamente el gran regalo que el Señor nos hizo, porque Él no solo fue a morir en la cruz, antes de morir en la cruz, Él realizó en la última cena ese banquete sacrificial del pan y del vino, que lo consagró, lo bendijo, dio la gracia a Dios y lo elevó hacia el Padre. Y dijo, esto es mi cuerpo, cómenlo. Esta es mi sangre, tómenla. ¿Por qué? Porque el que lo recibe lo reconoce a Él. Esto es el misterio velado que nosotros recibimos en cada Eucaristía. Y a cada uno de nosotros nos toca ir descubriendo la magnitud y la profundidad de esa presencia. Porque si los discípulos se convirtieron plenamente a Cristo en la Eucaristía y después se convirtieron en la crucifixión y después se convirtieron con Jesús resucitado, nosotros también estamos llamados, como ellos, a pasar de nuestra incredulidad a nuestra fe. Fíjense, ustedes me dirán, Padre, pero usted está lloviendo sobre mojado, porque nosotros ya lo sabemos todo esto. Pero el punto es, ¿estamos de verdad nosotros asumiendo con plenitud que la Eucaristía, el encuentro con la palabra viva, es un encuentro con Cristo resucitado? ¿Lo estamos viviendo? ¿O todavía nosotros tenemos incredulidad? Entonces nosotros lo que decimos, no, Señor, nosotros creemos. Y ahí es donde está el punto. Pero si creemos, ¿por qué no cambiamos? Si creemos, ¿por qué seguimos pecando? Si creemos, ¿por qué todavía nos equivocamos? Si creemos, ¿por qué todavía tenemos dudas, miedos, rencores, egoísmos, rabias, violencia? Si creemos, ¿por qué todavía tenemos envidia, celos? Si creemos, ¿por qué todavía estamos peleando por un pedazo de pan? Si creemos, ¿por qué no sabemos compartir los bienes espirituales y materiales? Si creemos, ¿por qué no damos nuestra vida a Cristo? Ahí es donde está el punto, que nosotros queremos progresivamente en esta tarde ir compartiendo con ustedes, y por eso le hemos llamado retiro de crecimiento espiritual, porque partiendo de lo que ya sabemos, vamos a buscar de descubrir lo que todavía no hemos comprendido y realizado plenamente a partir de nuestra fe. La Iglesia ofrece en la Semana Santa el estar cerca de la experiencia de Cristo. El Jueves Santo, que es lo que se celebra, a ver si se acuerdan. La última cena. La última cena. ¿La última cena de quién? De Jesús con los apóstoles. ¿Y por qué le lavó los pies? A ver, ¿por qué será? Estaban muy sucios. ¿Tenían hongo o tenían algo? Ah, puede ser. Entonces fíjese que Jesús en el Jueves Santo, la Iglesia hace la misa y hace bueno, ahí están unos, el mismo Papa lo hace en Roma y todo, están y les lava los pies como acordándose. Entonces Jesús en esa cena se está preparando a algo muy grande,
algo muy difícil para él, ¿verdad? Y él dice, los amó hasta el extremo, dice el apóstol Juan, los amó hasta el extremo. O sea que el lavar los pies fue un gesto de un amor hasta el extremo. Quiso que entendieran pues lo que podía significar el pecado, la amistad. Fíjese que Judas en ese momento salió a traicionarlo en el momento de la cena, cuando le estaba lavando los pies. Entonces en la cena estaba el amor que él le mostraba, estaba esa humildad, estaba el sentido del pecado, porque por eso le dijo a Pedro, ustedes ya están limpios, ustedes ya han oído durante 3 años o más, han compartido y se han ido limpiando con mi palabra. Y entonces él da ese gesto y de allí sale al huerto de los olivos. ¿Y qué hace el huerto de los olivos? Está orando. Orando, porque él sabe que va a llegar, pues algo muy difícil. Y él le dice al Padre que si quiere que aparte de ese cáliz, pero que él lo va a beber si es su voluntad. Entonces Jesús se está sometiendo completamente a la voluntad del Padre, se está sometiendo al amor a sus discípulos, se está sometiendo a una ley más grande, más profunda, y nos invita a nosotros a eso. Si ustedes quieren ser cristianos, si ustedes quieren seguirme, ustedes tienen que someterse a esta ley más profunda, que es la ley del amor de Dios, del amor del Padre, de la voluntad del Padre, la ley del amor al prójimo. Es muy fácil no amar, ¿verdad? Es lo más fácil. Entonces, la iglesia celebra el Jueves Santo, después el Viernes Santo. En el Viernes Santo la iglesia no hace una misa, sino que hace una celebración de la palabra. No hay consagración, ¿verdad? Y se utilizan las hostias consagradas ya del día anterior. Y allí se celebra la pasión de Jesús, cuando muere en la cruz. Se hace las lecturas y la iglesia trata de acompañar con mucha devoción y con mucho amor eso que sufrió Jesús, ¿verdad? Por eso pues pide que se ayune, que ese día no comamos, que recemos, que estemos tratando de estar viviendo en esa presencia, ¿verdad? Y luego cuando viene ya el sábado en la noche, se hace la celebración de la resurrección. Entonces, en ese día la iglesia celebra el momento en que Jesús sale de toda esa pasión, de todo ese sufrimiento y de toda esa muerte, y llega a la resurrección. Pero para nosotros creer en la resurrección de Jesús, hace falta acompañarlo en su pasión y en su muerte, porque si no es muy difícil. ¿Con qué derecho vamos a creer en su resurrección si no lo hemos acompañado en su pasión y en su muerte? ¿Con qué profundidad? Solo vamos a buscar nuestro beneficio, solo vamos a buscar sentirnos bien con Él, que me vaya bien, que me sienta bien, pero no lo acompañamos, no lo queremos, no estamos con Él. Entonces, por eso, en este sentido, la persona que más nos ayuda es la Virgen, que ella estuvo con Él, lo acompañó y pudo sentir ese gran sufrimiento, esa gran soledad, y luego sentir esa gran alegría, la alegría de ver de nuevo a su Hijo junto a ella, ¿verdad? Entonces, por eso no es fácil creer en la resurrección de Jesús, no es tan fácil. O sea, es un proceso, los judíos les costó, muchos no creyeron, ¿verdad? Nosotros, la gente dice, soy cristiano, pero vivimos muchas veces como que Jesús no existe. Como que Él yo voy a misa, yo voy a misa.
Pero ¿y dónde está Jesús? O no existe Jesús. O no, Él no piensa, Él no siente, Él no tiene idea. Solo las que yo pienso, las que yo quiero. Entonces, en ese sentido, el descubrir que Él está vivo, el querer que Él esté en nuestra vida cada momento, es el camino cristiano. Si yo quiero que Jesús esté dentro de mi vida, yo voy a estar con el Padre, con Dios. Si yo no acepto a Jesús, es difícil. O sea que el misterio de la Pascua de Cristo, pasión, muerte y resurrección, es nuestro camino, es nuestra vía para llegar a acercarnos a Dios. Él se hizo chiquito, Él se hizo humilde, Él bajó, nos lavó los pies, pero no solo nos lavó los pies, murió en la cruz para darnos su amor. Fíjese, fue tanto que Él en la cruz, él le pidió al Padre por nosotros. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, Él bajó demasiado. O sea, ¿qué más queremos? ¿A dónde más le vamos a pedir que baje Jesús? Entonces, después de paso dijo, yo no me voy a ir, yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a acompañar. Yo voy a estar con ustedes. Ustedes están en la iglesia. En la iglesia yo voy a estar ahí. Yo voy a estar en la Eucaristía. Yo voy a estar en la oración. Yo voy a estar en el bautismo. Yo voy a estar en la confesión. Yo voy a estar en la fraternidad, en el amor entre ustedes. Yo voy a estar dándoles la vida. Yo voy a estar en su familia. Podemos vivir con la presencia de Jesús en nuestra. Jesucristo nos dio su vida para que nosotros no fuésemos esclavos del mal. Entonces, está vivo, podemos volver, podemos buscarlo, podemos pedir perdón, podemos, está dispuesto, no se fue pero para quedarse, se fue para estar cerca, no para estar lejos. Dice, les voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos cada vez estar más cerca o dentro de Él, como estar dentro de Él. Decimos, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, como tenemos esa oportunidad, somos la iglesia, podemos estar dentro de Él, somos su cuerpo. Entonces, nuestra vida cristiana tiene que estar marcada por esa presencia, no de un recuerdo, no de un fantasma, como los discípulos, como que es un fantasma, cuidado, tenemos miedo. No, Él es el Señor de la vida, el Dios de la vida. Él es el Verbo, Él es el que se hizo hombre para ayudarnos, para darnos la vida a nosotros. Entonces, a pesar de todo lo que nuestras muertes, nosotros también morimos. ¿Qué significa morir? Uno muere un día, ¿verdad? Pero uno muere cada día de muchas maneras. Por ejemplo, si yo me alejo de Dios, estoy muriendo de alguna forma. Si yo le hago algo malo a una persona, estoy muriendo, ¿verdad? Si yo me cierro y no ayudo a algún hermano, estoy muriendo. Y también podemos decir que uno tiene que morir al egoísmo, al mal, al pecado. También debo morir a las cosas malas. O sea que todo el tiempo estamos nosotros en ese sentido viviendo como ese misterio también nosotros. Pasión, muerte y resurrección. Entonces nuestra pasión está ahí, ¿verdad? De muchas maneras. Y nuestra muerte, a ver, levante la mano el que nunca se haya descarrilado del camino de Dios. Uno se descarrila como los trenes, ¿verdad? Que van, igual se salió. ¿Y qué pasó? Entonces, eso es como una muerte, ¿verdad? Si uno se queda ahí, se queda como muerto, se encierra, se vuelve peor persona, se vuelve más egoísta, más malo, ¿verdad? Eso pasa. A ver,
Bueno, para más o menos concluir pues esta idea, yo pienso que lo más importante en el camino cristiano es poder vivir la resurrección, pero no porque uno pueda creer en la resurrección tan fácilmente, no es verdad. No es verdad, porque todos nosotros de alguna forma nos enfriamos, nos olvidamos, nos descarrilamos, o nos volvemos cómodos. ¿Cuánta gente vino de México aquí a trabajar, a buscar su vida mejor? Y mientras está sufriendo busca a Dios. El día que esté muy bien, quién sabe. Entonces la idea es esa, que uno pueda entender que para ser cristiano hay que creer, digamos, en ese misterio de Cristo. Y no solo creer, sino entender que nuestra vida forma parte de ese misterio de Cristo. Que también en nuestra vida está lo mismo que Él vivió: pasión, muerte y resurrección. Y que tenemos cada día que estar en esa pasión, en esa muerte, en esa resurrección. Y todo el tiempo lo vamos a tener. No podemos escaparnos de la pasión, muerte y resurrección. Pero mientras más vivamos, pues la verdad, sinceramente, mientras más acompañemos a Cristo en lo que Él vivió, más viviremos la verdadera resurrección, más viviremos la fe, más viviremos la sinceridad en nuestras vidas en relación a la fe. Y no solo una fe así como, bueno, como para que vean, que la gente vea que yo voy a la iglesia y que yo rezo y que yo soy buena gente, sino la fe en lo profundo, en lo que significa lo difícil de la vida, las caídas que yo tengo, los pecados que cometo, o sea, todo. No solo un aspecto, no solo que me miren o que yo leo o hago esto en la iglesia, no. Algo de verdad, que tiene que ver con todo mi realidad.